Jeśli chcesz wreszcie zrozumieć tryb subjuntivo i zacząć go używać, to nagranie jest dla Ciebie. Ja jestem Maria i jestem lektorką języka hiszpańskiego i autorką kursu Znaczenie i stosowanie subjuntivo. Ten kurs jest o tym, co mamy na myśli, kiedy używamy trybu subjuntivo. Z doświadczenia wiem, z czym Polacy mają trudności z tym trybem i dlatego zapraszam Cię na lekcję z mojej autorskiej metody Rozumiem i używam subjuntivo. Zapraszam Cię na lekcję. Hola estudiantes, bienvenidos a este curso Entiendo y uso el subjuntivo. En esta primera clase vamos a ver lo que son los modos. Es decir, en español tenemos el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo y vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Esta clase es muy importante porque vamos a explicar realmente la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo. Así que empezamos. Bien, los objetivos de la clase son entender qué son los modos. Vamos a ver los modos que hay y cuál es la intención del hablante cuando los usa. Veremos qué significa el indicativo y los grados de certeza. Veremos también qué significa el subjuntivo y sus valores. Y por último vamos a ver lo que es declarar y no declarar, que es lo más importante de la clase. Bien, el modo. ¿Qué es el modo? El modo nos dice qué quiere hacer el hablante con una idea. Es decir, el modo expresa la intención del hablante. ¿Qué hay en la mente de los hablantes cuando usan el modo indicativo o el modo subjuntivo o el modo imperativo? Vamos a verlo. Por ejemplo, yo puedo decir, tú bebes agua y utilizo el modo indicativo. O puedo decir, es importante que bebas agua y uso el modo subjuntivo. O puedo decir, bebe agua, no bebas alcohol, uso el modo imperativo. Pero ¿cuál es mi intención a la hora de usar estos modos? Si yo digo bebes agua, estoy informando. El indicativo es el modo que informa, que aporta información nueva. Si yo uso subjuntivo, es importante que bebas agua. En este contexto estoy expresando un objetivo. Yo no digo que tú bebes agua ahora, simplemente digo que es importante que lo hagas en general. Entonces, mi intención es expresar ese objetivo al que yo quiero que tú llegues. Si yo digo, bebe agua, no bebas alcohol, bueno, pues mi intención como hablante es aconsejarte. Otro ejemplo, ¿cuál es la intención del hablante en esta frase? ¿Yo cómo? Pues yo informo y aporto una información nueva. El indicativo, por lo tanto, puede declarar la información del verbo. Si yo digo yo como, yo declaro que yo como y de esta manera introduzco esta nueva información y además el indicativo puede existir solo. Es decir, si yo digo yo como, todos me entendéis perfectamente y no necesito nada más. La información es clara. Por lo tanto, el indicativo puede declarar la información porque puede informar. ¿Sí? El indicativo puede informar. Cuando uso indicativo significa que quiero informar. ¿Y qué significa declarar la información? Bueno, pues declarar es sinónimo de afirmar, de saber algo o de suponer algo también. El indicativo declara la información, lo que supone que el hablante informa sobre lo que sabe o sobre lo que piensa. Vamos a ver esto en un contexto así práctico. Tenemos esta situación, un ladrón que roba un banco y tenemos una testigo, una señora testigo y un chico también testigo de este suceso. Entonces se celebra el juicio y la policía, el juez, tienen que determinar si el ladrón va a la cárcel o no. Una cosa interesante es que para declarar la información no tenemos que estar 100% seguros. Por eso utilizamos matrices de certeza. ¿Qué son las matrices de certeza? Las matrices de certeza son frases que determinan nuestro grado de seguridad. Si estoy muy seguro, puedo decir sé que es el ladrón, pero cuando no estoy muy seguro, puedo decir creo que es el ladrón, supongo que es el ladrón, imagino que es el ladrón o pienso que es el ladrón. Es decir, son grados de seguridad, mayor seguridad o menor seguridad. Entonces se celebra el juicio y el abogado o la abogada pregunta, ¿cree que el señor Domínguez robó el banco? Esta es la señora testigo.
Ella no está muy segura, pero dice, no lo vi bien, pero seguro que es él. Sí, él robó el banco. Ella tiene un grado de seguridad muy alto. Sé que es el ladrón, seguro que es él. Él robó el banco. Ella declara que sí, que él es el ladrón. Otra situación. ¿Cree que el señor Domínguez robó el banco? No lo vi bien, pero sé que llevaba gafas y gorro. Supongo que es el ladrón. Otra vez, ella no está súper segura, pero supone que es el ladrón por lo que ella recuerda. Recuerda a un señor que llevaba gafas, llevaba gorro y en su imaginación, en su recuerdo, pues se parece mucho. Por eso supone que es el ladrón. Otra situación. ¿Cree que el señor Domínguez robó el banco? Ella dice, pues vi a un tipo muy parecido al señor Domínguez. Imagino que es él. Esto es un sinónimo de creo que. Imagino que, creo que es él. Es decir, también no está muy segura, pero imagina que él es el ladrón. Otra situación que cambia un poquito porque ya tenemos dos sospechosos. La abogada pregunta, ¿cree que el señor Domínguez robó el banco o fue el señor González, este nuevo? Ella dice, no lo vi bien, pero seguro que no fue el señor González. En mi opinión fue el señor Domínguez. Ella declara que no fue el señor González y en su opinión es el señor Domínguez. Sin embargo, mirar esta respuesta es un poquito extraña. La abogada pregunta, ¿cree que el señor Domínguez robó el banco? Y ella responde, la testigo, me alegra que él robe el banco. Bueno, pues esta frase es la verdad que es muy extraña, no es muy coherente en este tipo de contexto. ¿Por qué? Porque realmente en este momento no sabemos todavía si el señor Domínguez es el ladrón o no. A lo mejor no es el ladrón, por lo tanto no tiene mucha lógica contestar que uno se alegra de que él robe el banco. Esto es una valoración y por eso hay un subjuntivo, pero esto no es una declaración porque no responde a la pregunta si él robó o no robó el banco. No podemos valorar cuando no sabemos el dato y el dato todavía de si él robó o no robó no es claro. Por lo tanto, una valoración en este contexto no tiene mucho sentido y una valoración no es una declaración. Conclusión. La testigo está segura. Conclusión. La testigo. ¿Está segura de que el señor González es el ladrón que robó el banco? No. Por eso ella utiliza grados de certeza sobre lo que vio y sobre lo que ella piensa. Pero finalmente, desde su punto de vista, sí, él es el ladrón. Y por eso lo puede declarar, informar, ¿sí? Entonces, cuando no estamos seguros, podemos utilizar grados de certeza. Creo que, supongo que, imagino que, todos dicen que es el ladrón. Esto es una matriz para transmitir la información de otros. Y todas estas frases son matrices que expresan certeza, es decir, grados de seguridad. Otra cosa que es a veces un poquito confusa para los estudiantes es que algunas gramáticas dicen que el indicativo expresa cosas reales. A ver, vamos a ver si esto realmente es verdad, ¿no? Imaginaros esta situación. Tenemos una chica morena que opina esto y dice, yo creo que todas las morenas somos inteligentes y las rubias no. Claro, esta chica rubia está en shock, ¿no? Porque escucha esta opinión de esta chica morena. Pero claro, la pregunta es, ¿esta opinión es una cosa real? ¿Es una verdad universal? ¿Es real que todas las morenas son inteligentes y las rubias no? Pues evidentemente esto no es verdad. Esto simplemente es la opinión de esta chica morena que quiere declarar que en su opinión las morenas son inteligentes, las rubias no. ¿Por qué? Porque en su mundo de morenas es así como ella lo ve y ella tiene derecho a opinar de esta manera. Pero su opinión no es una cosa real. Es decir, cuando nosotros declaramos, esa declaración puede corresponderse con la realidad o no,
pero eso solamente es nuestra opinión de la situación, no es una verdad universal. Por eso el indicativo puede hablar de cosas irreales, de cosas que no existen o que no son verdaderas, lo que significa que podemos declarar cosas que no son reales. Hablemos ahora un poquito del subjuntivo. El subjuntivo no existe sin contexto, ¿vale? ¿Qué significa, por ejemplo, la frase Michael hable mal español? Pues esta frase no tiene ningún sentido, porque no sabemos cuál es la intención de este hablante en esta frase. ¿Por qué? Michael hable mal español no tiene sentido. Bueno, porque el subjuntivo hable no puede declarar la información. No sabemos cuál es la intención del hablante porque el subjuntivo no informa, no introduce una idea nueva. El subjuntivo no tiene este poder, ¿vale? Pero claro, para entender el subjuntivo tenemos que entender el indicativo. Vamos a ver un contexto, una situación en la que podemos ver esto con más claridad. Mirar este ejemplo. Este es Michael. Michael es un estudiante de español que lleva 5 años estudiando, pero todavía habla con acento, con mucho acento. Hablar con acento significa pronunciar mal, ¿sí? Sentir que esta persona no es nativa. Bueno, entonces Michael está en su clase y en la pausa unos compañeros están hablando de él y él escucha que ellos están hablando de él. Lo que pasa es que no oye el principio de la frase. Entonces, en la primera situación, Michael oye, Michael habla mal español. Esta es la primera situación. La segunda situación, él no escucha el inicio, pero solamente oye, Michael hable mal español. La pregunta es, ¿en qué situación Michael podría estar triste o enfadado? ¿En qué situación? ¿En la situación A o en la situación B? Pensarlo un minuto. Bueno, pues la respuesta correcta sería A. Michael puede estar enfadado en la situación A. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien dice que Michael habla mal, es exactamente lo que significa, que Michael habla mal. Y eso también significa que es lo que el hablante cree, sabe, piensa, opina o supone. Así que, si no hemos escuchado el inicio de la frase, deducimos automáticamente qué es lo que el hablante piensa. Es decir, este señor puede decir, creo que habla mal, pienso que habla mal, opino que habla mal, supongo que habla mal, sé que habla mal. Sabemos que esa es su opinión, que es su punto de vista, que es como él lo siente. Sin embargo, si alguien no escucha el inicio de la frase y solamente oye hable mal español, no se puede enfadar porque la intención puede ser muy diferente. Por ejemplo, quiero que hable con acento, o es importante que hable con acento, o tenemos ganas de que hable con acento, o es increíble que hable con acento, me gusta mucho que hable con acento. Fijaros, todas estas intenciones son diferentes y ninguna es negativa. ¿En qué situación podríamos decir esas frases? Pues vamos a imaginar que un director está buscando un actor extranjero para su película y para esa película es importante que el actor hable con acento, ¿sí? Puede decir, es importante que el actor hable con acento o quiero que hable con acento o este actor me gusta mucho que hable con acento, ¿sí? Son contextos en los que estas frases podrían funcionar y además de una manera positiva. Entonces, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué tiene en la cabeza un nativo cuando usa subjuntivo? ¿Qué intención tiene el hablante cuando usa subjuntivo? Bueno, pues las intenciones, como podéis ver, son diferentes. Podemos negar, podemos valorar, podemos expresar objetivo, podemos mencionar ideas o podemos cuestionar ideas. El subjuntivo, ¿qué hace el subjuntivo? El subjuntivo hace esencialmente 5 cosas. Valorar una idea, pero valorar no es declarar. Valorar es me gusta, no me gusta, me parece bien, me parece mal, pero esto no es declarar.
El subjuntivo niega una idea, pero negar tampoco es declarar. Negar es dudar de algo, pero dudar no es declarar que es así. El subjuntivo expresa un objetivo, pero expresar un objetivo no es declarar. El subjuntivo cuestiona ideas, pero esto tampoco es declarar. Y por último, puede mencionar ideas que ya se han dicho antes, hacer referencia a ideas anteriores, pero esto tampoco es declarar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, ¿qué intención tienen estas hablantes, no? Estos son las amigas de Michael que están hablando de Michael y su español. Esta chica dice, Michael habla con mucho acento en español. No ha perdido el acento inglés. Estudia 5 años y habla muy mal. Esto es lo que ella opina, porque lo declara. Ella declara esta información, es su opinión. Esto no es algo real, esto no es una verdad universal, esto es lo que ella siente que es, esto es como ella lo ve. Y lo declara. Su amiga reacciona y dice, pues a mí me gusta que hable con acento. Me parece fenomenal que no haya perdido su acento inglés. Es sexy. Sí, es verdad. Estudia 5 años, pero no creo que hable mal. Ella reacciona y lo que hace es valorar lo que dice la primera chica. Me gusta que hable. No me parece fenomenal que no haya perdido su acento inglés. Esto es una valoración. No creo que hable mal. Ella dice que habla mal y ella dice, pues yo no creo que hable mal. No creo eso. Eso es como negar la idea de ella. La conversación continúa. Ella sigue. Quiero que Michael hable mejor. Es necesario que estudie más. No creo que pase el examen oral, ¿sí? Ella ahora expresa un objetivo para Michael. Ella quiere que Michael llegue a un objetivo, que Michael hable mejor. Es necesario que estudie más. Es lo que ella quiere para él. Es un objetivo. No creo que pase el examen. Esto es una negación de una idea, de que va a pasar el examen. Ella, su amiga, reacciona. Que estudie más no va a mejorar su pronunciación. Es importante que hable con nativos. También es un objetivo. Menciona una idea, pero no declaran. Ninguna de las dos está declarando aquí, no están informando. Entonces, declarar y no declarar. Vamos a ver esta comparación. Entonces, declarar es informar. Declarar es afirmar. Declarar es saber algo. Michael habla con mucho acento, no ha perdido su acento inglés, estudia 5 años y habla mal. Esto es como una información. Una no declaración es una valoración, una negación de ideas. Me gusta, me parece fenomenal, no creo que hable mal. Esto no son declaraciones porque no estamos informando. Por lo tanto, ¿qué hace el subjuntivo? Pues el subjuntivo no declara porque no puede informar y no puede funcionar solo. Necesita una matriz para tener sentido. ¿Y qué es una matriz? Pues una matriz, las matrices son frases que introducen los verbos en subjuntivo. Sin ellas, el subjuntivo no existe. Estas matrices tienen significado de valorar, negar, expresar objetivo, mencionar ideas y cuestionar ideas. Vamos a ver ejemplos. Mirad, aquí tenéis un montón de ejemplos de matrices que valoran ideas. Me gusta, me molesta, que es fantástico, que es horrible, que es maravilloso, que es una pena, me parece bien, me parece mal, me parece fenomenal. Todas estas matrices tienen significado de valoración. Negar una idea. Dudo que, no creo que, no me parece que, es imposible que. Todas estas matrices tienen significado de negación, de negar ideas. Es necesario que, tengo ganas que, es importante que, quiero que, deseo que, me gustaría que, etc. Expresan objetivo. Estas matrices tienen significado de expresar un objetivo. Es posible que, es probable que. Estas matrices tienen significado de cuestionar ideas, es decir, aceptar una idea, aceptar que eso puede ser así. Por último, el subjuntivo puede mencionar ideas, hacer referencia a ideas. Esto no lo vamos a ver en este curso, pero que sepáis que es como hacer referencia a algo que ya se ha dicho antes. Ejemplo, mañana iré más temprano al trabajo para salir antes. B reacciona. Que vayas antes al trabajo no te permite salir antes. ¿Sí? Esto es como una reacción y mencionar otra vez lo que ha dicho A.
Bien, entonces, la diferencia entre indicativo y subjuntivo es que el indicativo también puede usar matrices, pero a diferencia del subjuntivo no las necesita. Sin ellas el indicativo puede existir solo. Y además esas matrices tienen un valor de certeza, es decir, estar más seguro o menos seguro. Sé que, muy seguro. Es evidente que, habla con acento. Muy seguro. Me parece que, supongo que, menos seguro. Ella dice que, ¿no? Transmitir la información de otra persona. Es verdad que todo esto son grados de certeza. Entonces, resumen. El indicativo declara la información del verbo. Esto significa que el hablante expresa lo que sabe, puede afirmar esa información o lo que piensa, es decir, supone sobre algo, sobre una situación. El subjuntivo es un modo que no informa, el subjuntivo no tiene el poder de informar sobre la intención del hablante. El subjuntivo no declara la información del verbo, no existe solo, no aporta información nueva. El subjuntivo lo que puede hacer, el poder que tiene, es valorar, negar, cuestionar, expresar objetivos futuros y mencionar ideas. Este es el valor que tiene el subjuntivo. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión. Vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Podemos contestar a la misma pregunta usando indicativo o subjuntivo o y subjuntivo? Mirad, tenemos aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos responder a esta pregunta? ¿Con indicativo, subjuntivo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿crees que el señor Domínguez robará el banco en el futuro? ¿Cómo responderíais vosotros? ¿Con indicativo? ¿Con subjuntivo? ¿Cómo lo haríais? Bueno, mirad, podemos responder con los dos, con indicativo y con subjuntivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la intención del hablante cambia. Si yo respondo con indicativo, ¿crees que el señor Domínguez robará el banco en el futuro? Lo que yo estoy haciendo son grados de certeza. Más seguridad, menos seguridad. Creo que robará nuevamente. Supongo que robará otra vez. Creo que no va a robar otra vez. Ha aprendido la lección. Sé que robará. Ya ha robado 3 veces, 3 bancos diferentes. Es decir, es más seguridad, menos seguridad, pero estamos declarando que sí que va a robar o no, no va a robar. Es decir, declaro que no va a hacer esto. Sin embargo, si respondo con subjuntivo, es posible que robe, quizás robe, es probable que robe. Yo no estoy diciendo mi opinión, porque si yo digo es posible que, esto simplemente es aceptar que esa posibilidad existe, pero esto no es lo que yo creo. Yo no hablo de lo que yo creo dentro. Yo no digo que sí, va a robar otra vez. No digo eso. Digo, es posible, esa posibilidad existe, pero no es lo que yo creo dentro. Entonces, esto es como cuestionar, aceptar esa posibilidad, pero no es mi opinión. Es simplemente aceptar una posibilidad de que sí, pero también de que no. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza un nativo cuando usa subjuntivo? ¿Cuál es la intención de ese hablante? Bien, entonces, como hemos dicho, si yo declaro la información, esa información viene de dentro, viene desde dentro, desde lo que yo sé. Yo puedo afirmar desde mi conocimiento del mundo. Creo que robará, sé que robará, supongo que robará. Ese conocimiento está dentro de mí, de mi cabeza, de lo que yo conozco del mundo. Si yo respondo con subjuntivo, es posible que robe, quizás robe, puede ser que robe, eso está fuera de mí. Yo no estoy opinando lo que yo sé dentro de mi cabeza, lo que yo creo que es. Acepto que esas posibilidades existen, pero están fuera de mí. Entonces, el poder de la declaración es muy fuerte. Cuando yo digo creo que va a robar, esto tiene mucha fuerza, tiene mucho power, mucha fuerza. Es decir, la información viene desde mi conocimiento del estado de las cosas. El conocimiento viene de dentro de lo que yo sé, del mundo, ¿sí? Si yo digo es posible que robe, el conocimiento de la situación no viene de dentro, depende de factores exteriores. Es posible que robe y simultáneamente es posible que no robe, pero yo no lo sé, no es mi opinión.
Creo que no va a robar. Declaro que no va a robar. Esto tiene mucha fuerza, tiene mucho power. La declaración tiene mucha fuerza. Declaro que no lo va a hacer. Es lo que yo creo. No creo que robe. Esto es dudar. Yo no digo que no va a robar. Simplemente digo que creo que no creo que robe. Es como una duda que yo tengo. Pero yo no puedo decir 100% de que no va a hacerlo. No lo estoy declarando. Poner en duda que robe, pero no puedo declarar que no va a robar. Entonces, como podéis ver, la pregunta, ¿tengo que usar indicativo o subjuntivo en esta situación? Pues esta pregunta no tiene mucho sentido. La pregunta correcta es, ¿cuál es mi intención como hablante? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero declarar? Es decir, ¿estoy más segura o menos segura de mi opinión? ¿O no declarar? ¿Quiero valorar? ¿Quiero negar una idea? Quiero aceptar que esa posibilidad existe, es posible que, pero esta no es mi opinión. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Entonces, como conclusión y para terminar la clase, lo que tenemos que aprender es tener la sartén por el mango. ¿Qué significa esta expresión? Significa tener el control de la situación, saber lo que quieres hacer. Si tú quieres declarar, declaras. Y si no quieres declarar, pues ya sabes, puedes valorar, puedes aceptar la opinión de otro, es decir, aceptar una posibilidad, pero eso no es tu opinión. Ok, para terminar vamos a hacer una pequeña práctica. Aquí tenéis diferentes matrices, muchas matrices que pueden funcionar con indicativo o con subjuntivo. Declarar siempre funciona con indicativo y no declarar funciona con subjuntivo. Entonces, la frase que tenemos que unir a las matrices es: el señor Domínguez robará. El señor Domínguez robe. Pensar un minuto qué matrices no declaran, es decir, funcionan con subjuntivo, robe, o qué matrices declaran, tienen más seguridad o menos seguridad. Hacer pausa en el vídeo, colocar en vuestro cuaderno estas matrices y comprobamos en unos minutos. Hacer pausa. Muy bien, pues estas son las respuestas correctas, ¿no? Aquí podemos ver las matrices de certeza que declaran la información con mayor o menor grado de certeza y las matrices que no declaran. Ok, estudiante, ahora te toca practicar a ti. Descárgate los ejercicios que tienes debajo de este vídeo con las instrucciones y con la práctica para aprender a diferenciar declarar y no declarar y familiarizarte un poco con los valores del subjuntivo, es decir, valorar, negar, cuestionar, etc. En los próximos vídeos vamos a ver uno por uno los valores del subjuntivo. ¿Qué significa valorar? ¿Qué significa expresar objetivo? ¿Qué significa cuestionar la información? ¿Qué significa negar la información? Etcétera. Así que manos a la obra y nos vemos en el siguiente vídeo.